cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico excelenteabogada@gmail.com. Vamos entonces hoy a hablar de un tema que con toda seguridad nos interesa a todo ciudadano, como es la pensión de vejez. Y es que si bien el tema de la pensión de vejez nos genera un rechazo a la mayoría de las personas que nos encontremos en una edad, llamarlo de alguna manera jóvenes, por la sensación de que es cada vez más difícil adquirir esa anhelada pensión de vejez. Vamos entonces a mirar cuáles son esos requisitos para adquirir la pensión de vejez. Si es mucho mejor estar en un fondo de pensión privado a la luz del derecho o en un fondo de pensión pública, ¿qué beneficios podría tener si estoy en un fondo de pensión público, y qué beneficios podría tener si estoy en un fondo de pensión privado? Iniciamos entonces definiendo cada uno de los fondos de pensiones, qué ventajas y desventajas tiene cada uno. Tenemos entonces el régimen de pensión de prima media con prestación definida. El régimen de pensión de prima media con prestación definida lo contempla la ley como ese régimen público. El régimen público es el que nosotros conocemos como Colpensiones, antes el Seguro Social. Colpensiones es quien viene a administrar ese régimen de prima media con prestación definida. Tiene ese nombre tan técnico que nos parece pues como tan difícil, y es precisamente porque trae la prestación ya definida. Ya sabemos cuál va a ser la pensión, cuántas semanas vamos a requerir para pensionarnos. Y existe al otro lado el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el régimen de los fondos privados. Entonces tenemos el régimen de prestación de prima media con prestación definida, que es el que tiene Colpensiones, que es el que conocemos como el régimen público. Y tenemos el régimen de prestación con solidaridad, de ahorro individual con solidaridad, que es el fondo de los fondos privados. Miremos entonces qué ventajas y desventajas tiene estar en un fondo. Cuando salió el boom a sus fondos, cuando sacó y cuando nos mostraron los 4 fondos que existen, cuando nos mostraron en su momento estaba también Horizonte, pero cuando nos mostraron entonces Porvenir, nos mostraron los fondos, nos mostraron los 4 tipos de fondos y nos decían, vea, es mucho mejor que usted, si está en un fondo público, se pase para un fondo privado, porque es que se va a quebrar el Estado, entonces no va a poder responder con las pensiones. Ese fue un dulcecito pues que se utilizó para atraer muchísimas personas y que estuvieran dentro de los fondos privados. ¿A quién le conviene estar en un fondo privado? El fondo privado le conviene a una persona que trabaje en una empresa y tenga un capital o reciba unos ingresos muy altos. El fondo privado no le conviene a la mayoría de los colombianos que no tenemos unos ingresos tan altos. ¿Por qué razón no le conviene a una persona que no tenga unos ingresos tan altos? Porque en el fondo privado importa no las semanas cotizadas, como sí importa en el fondo público de Colpensiones. Importa es el capital que usted tenga ahorrado. Por eso recibe el nombre del régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces uno encuentra, por ejemplo, personas de 62 años los hombres, 57 las mujeres, que es la edad que nos requieren para pensionarnos. Entonces a mi oficina, por ejemplo, llegan constantemente personas, mujeres con 60 años, y me dicen, va, es que todavía es que no me puedo pensionar porque no me da el capital. ¿Qué puedo hacer? Infortunadamente la asesoría llega a decirle a esta persona que lo único que puede hacer es reclamar los aportes que había hecho, que es como si usted hubiera tenido un ahorro, y cuando llegue a esa edad de 57 años, 62 años, si no tiene el tope para los fondos privados, hacen un cálculo. Entonces nos dicen, por ejemplo, la expectativa de vida de los hombres está en 70 años y la de las mujeres en 84. Entonces nos dicen, nosotros hacemos un cálculo y nos debe dar el 110% de un salario mínimo para poder que usted tenga esa pensión. Entonces por eso encontramos personas que han trabajado cantidad de años en la vida y están en un fondo privado, y cuando van a pensionarse no les da el capital.
Entonces, la respuesta, señor televidente, que es muy común esta pregunta a los abogados, todos los días, bueno, no vamos a decir que todos los días, pero muchos días en nuestras oficinas llegan a preguntarnos, ¿dónde es mucho mejor, en un fondo privado o en un fondo público? Recuerde, señor televidente, si usted gana bien, a usted le conviene un fondo privado. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, usted lo que está haciendo es un ahorro y usted se va a pensionar si usted le dio ese ahorro, si le dio ese capital. Si no le dio ese capital, infortunadamente, lo máximo que le pueden hacer es que le van a devolver sus aportes. Pero hay algo también delicado con los fondos privados y es que esos aportes están sujetos a una rentabilidad, es decir, trabajan con nuestro dinero. Entonces, cuando están sujetos a esa rentabilidad también pueden haber pérdidas. No siempre nos van a entregar el 100% de esas semanas que cotizamos. En cuanto al régimen de prima media con prestación definida, conocido como Colpensiones, o el régimen público, para que ustedes me entiendan, ¿cuáles son los requisitos para pensionarnos? Debemos tener 57 años las mujeres o 62 años los hombres. En este momento cursa un proyecto para que no solamente las mujeres se pensionen por vejez de 57 años, sino que todos vayamos a pensionarnos de 65 años. Y es precisamente porque se hablaba que con el déficit fiscal o por lo que nos hablan de que ha colapsado el sistema de pensiones, entonces podríamos contribuir, si bien los congresistas hay que aplaudir que resaltaron que las mujeres, dada la maternidad, las dificultades que tenemos a veces para conseguir empleo, que llegamos muy tarde a los espacios laborales, entonces por esas razones que se logró que las mujeres tuviéramos una pensión con 57 años, los hombres con 62. Ahorita cursa un proyecto para que todo sea a los 65 años, o sea que cada vez es más difícil. Si usted está en un fondo público, 57 años como mujer y 62 años siendo un hombre, requiere 1.300 semanas cotizadas para poder adquirir una pensión de vejez. ¿Cuántos son 1.300 semanas? Un año tiene 52 semanas, 25 años son 1.300 semanas. Es decir, señor televidente, que debemos haber trabajado 25 años de nuestra vida para poder pensionarnos en el fondo público. Existe lo que se llama el régimen de transición. Ya en este momento el régimen de transición es muy poco lo que queda. En el 2015 pues murió casi como todos esos beneficios que tenía, cada vez son menos las prebendas y va a haber algún programa para hablar de las mesadas pensionales, de una cantidad de cositas que nos pueden ir sirviendo pues alrededor de las pensiones. Entonces recordemos, si está en un fondo público son 1.300 semanas, 57 años las mujeres, 62 años los hombres. Si está en un fondo privado no importa las semanas cotizadas, importa es el capital. Incluso tampoco viene a importar la edad, porque puede llegar que usted se pudo pensionar antes de sus 62 años, antes de los 57. ¿Por qué razón? Porque su capital fue tan alto que usted logró ahorrar y se puede pensionar. Entonces piense usted, señor televidente, trabajo en una empresa donde gano muy bien, o yo como independiente cotizo, tengo una cotización, un ingreso base de liquidación muy alto, entonces ¿qué me conviene? De pronto estar en ese fondo privado. Una ventaja también del fondo privado, no todo es malo a los fondos privados, porque de pronto se puede ver que soy más marcada a aconsejar el fondo público, pero una gran ventaja del fondo privado es que cuando usted tenga 57 años, mujer, o 62 años, hombre, no va a requerir las 1.300 semanas si no alcanza a llegar pues como al capital. Si tiene 1.150 semanas, el Estado, entre comillas Estado, viene a subsidiar el resto para que usted quede pensionado con un salario mínimo, no más de un salario mínimo. Y es que precisamente les decía que es casi que un aporte que hacen los mismos pobres, por llamarlo de alguna manera, porque cuando hacemos esos aportes al sistema de pensión, de un 1.5% se va para el Fondo de Solidaridad. Ese Fondo de Solidaridad solamente viene a verse marcado en el que va a haber, por decirlo así, no un subsidio, pero si tengo 1.150 semanas en un fondo privado, puedo llegar a tener la pensión. Entonces, mire que también habría una ventaja en ese caso con lo de las 1.150 semanas, mientras que en el fondo público voy a requerir 1.300 semanas para poder adquirir la pensión de vejez. Agradecemos a TV Peñol este espacio que nos brinda de su caso al derecho. Esperamos que haya sido de su agrado y de su conocimiento el tema de la pensión de vejez. Muchas gracias.